Caminando con Jesucristo, un tiempo donde nos enfocaremos en conocer mejor a nuestro Salvador, para seguir sus pasos cada día y vivir plenamente según su voluntad. Esta es una reflexión del hermano Felipe Mascaya, en la voz del hermano Edil Durán. Bienvenidos. Cristo, el Salvador del mundo. Mi querido amigo oyente, para comenzar este tiempo, permítame compartirle una verdad profunda que quizás ya haya escuchado o tal vez no. Quienes oyen el Evangelio y lo rechazan, recibirán el castigo eterno sin tener a nadie a quien culpar más que a sí mismos. Por tanto, quienes rechazan a Jesucristo son totalmente responsables de escoger morir en sus pecados. El texto bíblico que estudiaremos hoy en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículos 22 al 30, revela algunas formas en que las personas pueden asegurar una muerte tan trágica y eterna. En el versículo 22 leemos: Decían entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo que dice, a donde yo voy, vosotros no podéis venir? Jesús había advertido a los líderes religiosos que su falta de voluntad para creer en Él los llevaría a morir en sus pecados. Los escribas y fariseos eran el ejemplo de quienes buscaban justificarse a sí mismos. No tenían perdón ni redención y no estaban preparados para conocer a Dios. Habían acumulado toda una vida de culpabilidad que los llevaría al castigo eterno. El Señor repitió lo que ya había dicho a la multitud: iría a un lugar al que no podrían ir quienes rechazaran creer en Él. En el versículo 23 dice, y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. El Señor señaló que su origen y destino eran totalmente diferentes al de ellos. Pertenecían a reinos distintos. Ellos eran de este mundo. Jesús, en cambio, venía del cielo. Él siempre fue consciente de su origen celestial. Así también ocurre con los creyentes. Aunque una vez anduvieron sin Dios en el mundo, ya no forman parte de este mundo. El versículo 24 dice, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Jesús pasó del tema de la justificación propia y la mundanalidad al asunto central, la incredulidad. Reiterando la advertencia del versículo 21, declaró que quienes lo rechacen morirán en sus pecados por no creer que Él es. La falta de voluntad para creer la verdad sobre Jesucristo excluye la posibilidad de perdón, pues la salvación solo viene por medio de la fe en Él. Quienes persisten en la incredulidad, negándose a aceptar por fe todo lo que Jesús ha hecho, morirán en sus pecados eternamente. Sin el conocimiento del Evangelio, nadie puede ser salvo. Por eso, a los creyentes se les encomienda predicar a Cristo a todas las personas. En los versículos 25 al 30 leemos: Entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo, lo que desde el principio os he dicho.
Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo, lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Les dijo, pues, Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Increíblemente, a pesar de que Jesús habló con tanta claridad, no entendían que se refería al Padre. Tal era el poder engañoso de su incredulidad. No tenían oídos para oír. Algunos de los judíos que rechazaron a Jesús se darían cuenta después del error tan grande que cometieron. Solo en el día de Pentecostés, cerca de 3,000 judíos lo recibieron como el Mesías. Incluso en esa ocasión, 6 meses antes de la cruz, sus palabras fueron tan poderosas que el versículo 30 dice: hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Mi querido amigo oyente, a pesar de las evidencias que Jesús dio sobre su identidad, la mayoría no quiso creer. Escogieron su propia justicia, la mundanalidad, la incredulidad y la ignorancia voluntaria. Por ello, se condenaron a sí mismos a morir en sus pecados y no ver nunca el cielo, sino sufrir la ira eterna. Por esta razón, queremos hacerle conocer que Cristo es el Salvador del mundo. Venga a Él, no permanezca en la incredulidad. Él tiene esperanza para su vida. Esperando que usted pueda ser parte de la familia de Dios por medio de Jesucristo, habiendo entendido el mensaje de hoy, le invitamos a realizar la siguiente oración. Oremos. Amado Señor, gracias por revelarnos en tu palabra que Cristo es el único Salvador del mundo. Reconocemos que sin fe en Él estamos perdidos y condenados por nuestros propios pecados. Te pedimos que hables al corazón de cada oyente, que confrontes su incredulidad y le concedas arrepentimiento y fe genuina en Jesucristo. Ayúdanos a no endurecer nuestros corazones ante tu verdad, sino a rendirnos ante ti con humildad y obediencia. Que nadie que haya escuchado este mensaje se pierda, sino que encuentre vida eterna en tu Hijo amado. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nos despedimos con gratitud, deseando que este mensaje transforme su vida y le inspire a seguir caminando con Jesucristo. Hasta el próximo devocional. Este programa ha sido producido por MBI Media.